Hola, mi nombre es Citlali Arias Tapia del grupo 405. Mi tema es Ley General de los Gases. Es una ley que combina la ley de Boiler, la ley de Charles y la de Guy-Luca. La primera ley es de Charles, lo cual establece el volumen, la temperatura son proporcionales cuando la presión es constante. Su fórmula es volumen de la primera cantidad sobre la temperatura de la igual de la primera cantidad. Eso da un resultado, lo cual se vuelve a dividir entre la temperatura de la segunda operación y el volumen de la segunda. La segunda ley es la de Boiler, lo que afirma que la presión es constante y el volumen son inversamente proporcionales entre sí. Y la temperatura es constante. También trae su fórmula, que es presión por volumen, y da el resultado y se vuelve a multiplicar sobre la segunda operación. La tercera ley es de Guy-Luca, lo que introduce una proporcional directa entre la presión y la temperatura de la absoluta, siempre y cuando se transmite un volumen constante, lo cual también tiene su fórmula. La fórmula es presión sobre temperatura, eso da un resultado, lo cual se vuelve a dividir entre presión 2 y temperatura 2. Lo que esas letras significan: la P es de presión, la V es de volumen y la T es de temperatura. La temperatura se va a convertir en kelvins. Entonces, la relación entre el periodo, presión, volumen y temperatura es un sistema que permanece constante. Se condensan en la siguiente fórmula, que es aplicable para una sola cantidad de gas, lo cual es presión por volumen sobre temperatura igual, y se vuelve a hacer el mismo procedimiento para que salga los gases. A continuación tenemos un ejemplo, lo cual dice: un gas tiene una presión de 60 mmHg, un volumen de 670 mililitros y una temperatura de 100 grados Celsius. Tenemos que calcular su presión a 200 grados Celsius. Es un volumen de 1.5 litros. Entonces tenemos una masa constante de gas, por lo que podemos aplicar la ley general de los gases, que esa es la fórmula que les comentaba hace rato. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual, y va a salir su resultado respectivamente. Entonces aquí son los datos que nos presenta el problema, lo cual la presión es de 650 mmHg, el volumen son de 670 mililitros y se convierte a 0.67 litros. La temperatura 1 es de 100 grados Celsius y se convierte a 373 grados Kelvin. Entonces aquí lo que vamos a buscar es la presión 2. Entonces no sabemos cuánto es. Volumen 2 es de 1.5 litros, como lo indica. Temperatura 2 son 2 grados Celsius y se convierte a 473 grados Kelvin. Entonces tenemos que despejar P2 para saber cuánto contiene. Se multiplica temperatura 1 con volumen 1 sobre la temperatura 1. Saliendo una vez el resultado, se multiplica por la temperatura 2 entre el volumen 2, lo cual aquí ya lo despejamos. Ponemos los valores que nos está dando el problema. Entonces son la presión 1 indica que son 650, se va a multiplicar por el volumen 1, que son 670 mililitros. En este caso no se pondría el 0. Sale el resultado y se va a dividir entre la temperatura 1, que son 373 grados Kelvin. Saliendo una vez ese resultado, se va a multiplicar por la temperatura 2, que son 373 grados Kelvin, sobre 1.5 litros. Ese es el resultado que sale, que sería la presión
de gas que se está poniendo sobre el problema que les acabo de explicar. Eso sería todo. A continuación presentaré algunos experimentos que yo realicé para que quede un poquito más clara las leyes de los gases. A continuación les presentaré el experimento que realicé, lo cual nos va a poder, bueno, que entendamos un poco más la ley de Boyle. A temperatura constante el volumen es inversamente proporcional, lo cual es que al momento que nosotros metemos este recipiente y el globo está completamente desinflado, entonces lo metemos a presión, lo cual va a hacer que se levante. La presión del agua baja y el volumen aumenta, lo que hace que se infle un poco el globo, lo cual también podemos presentar con una jeringa. Como podemos ver aquí, así se va haciendo más grande el bombón y a mayor presión se va haciendo pequeño, así como lo vemos. La segunda ley sería la de Gay-Lussac, lo cual nos muestra que a volumen constante la temperatura es proporcional a la presión. Entonces aquí en este experimento necesitamos una vela, un poco de agua con colorante y un recipiente de vidrio para que aguante el calor. Prendemos la vela y ponemos el recipiente, lo cual va a hacer que observemos cómo lentamente sube el agua. La vela se va a ir apagando y el agua debe de ir subiendo poco a poco, lo cual nos muestra al bajar la temperatura la presión disminuye. Aquí podemos observar cómo el agua va subiendo poco a poco y la vela se apaga. El segundo experimento que yo hice fue, igual es la misma de Gay-Lussac, lo cual necesitamos agua caliente en un recipiente que aguante el calor y una botella. Vamos a vaciar un poco de agua y vamos a sumergir la botella, lo que va a provocar que el globo se vaya desprendiendo del recipiente. Lentamente va subiendo el globo. A continuación veremos la última ley, la tercera ley, que sería la de Charles. La presión constante y la temperatura es proporcional al volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces para este experimento necesitamos un poco de agua caliente. Lo vamos a vaciar en este recipiente, en un recipiente que aguante el calor. Y vamos a meter esta botella, lo cual vemos que el globo está completamente desinflado. Observamos que el globo se infla y se va inflando poco a poco por la temperatura. Como dice, a mayor temperatura, mayor volumen, como lo estamos viendo aquí. Doy por concluida mi exposición del tema de la Ley General de los Gases. Espero le haya gustado y
Gracias por su atención.